estaba usando el Zoom, estaba en una reunión, pero bueno, listo. Igual. Bueno, vamos a empezar entonces. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro encuentro. Este es el encuentro de fin de este ciclo, organizado por la Comisión de Educación de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Este ciclo Tardes de Simulación en tiempos de pandemia llega hoy a su fin. Estamos muy contentos con los panelistas que han aceptado nuestra invitación. Vamos a hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo, este panel de expertos, este evento que llamamos hoy Pregúntale a un experto, simulación y COVID-19. Lo que vamos a hacer hoy es, un conjunto de preguntas que han sido elaboradas en colaboración con quienes se inscribieron a este evento. Van a ser, realizadas a nuestros expertos y luego después, por supuesto, podremos incorporar, como de costumbre, las preguntas que ustedes puedan dejar a través del mural, que ahora, en breve les explicaremos eso. Así que, voy a pasar, en primer lugar, a presentar a nuestros invitados de hoy. Primero que nada, les presento a Verónica Rita Díaz Coutinho. Ella es licenciada en Enfermería por la Escuela de Enfermería de Leiria, Portugal. Es PhD en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Porto, Portugal. Profesora adjunta en la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, Portugal. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Portuguesa de Simulación Aplicada a las Ciencias de la Salud, y es autora de numerosas publicaciones sobre el tema y coordinadora de proyectos de investigación en simulación en la enseñanza de la enfermería. También nos acompaña el doctor Mauricio Vasco. Mauricio es especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es director de simulación clínica en la Facultad de Medicina, Universidad CES en Medellín. Es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y tiene un scholarship en simulación médica del Harvard Medical School de Boston, Estados Unidos. También nos acompañan hoy el doctor Alejandro Sensiondines, de Uruguay. Él es licenciado en Enfermería por la Facultad de Enfermería INSADE de Uruguay. Tiene posgrados en formación docente en salud y en gestión de servicios de salud. Es doctor en investigación biomédica aplicada por la Universidad de Extremadura, en España. Es egresado de varios cursos de formación de instructores en simulación, tanto el de Valdecilla como el de Francisco de Vitoria. Y es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Simulación Clínica. Nos acompaña también el doctor Jorge Bustos, de Costa Rica. Él es licenciado en Medicina y Cirugía, magíster en Gerencia de Servicios de Salud Públicos, director del Hospital de Simulación de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, coordinador de la Comisión para la Mejora de la Calidad de esta casa, de FLASIC, y miembro de la Asociación Costarricense de Simulación Clínica, además de FLASIC y de la SSH. Finalmente está el doctor Helio Pena Guimaraes, de Brasil, quien tiene un retraso con su vuelo. Esperemos pueda conectarse en el transcurso de este encuentro. Es especialista en medicina de emergencia, medicina intensiva por la Asociación Brasileña de Medicina Intensiva y Cardiología. Es el presidente de la Asociación Brasileña de Medicina de Emergencia, doctor en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, médico del Departamento de Pacientes Graves, Centro de Cuidados Intensivos del Hospital Israelita Albert Einstein, y profesor asociado del Departamento de Medicina, Universidad Federal de Sao Paulo, Escuela Paulista de Medicina. Bueno, esos son nuestros invitados. Por favor, doctor Vasalo, es toda suya la palabra. Estoy cambiando de dispositivo porque no anduvo el... Ahí estamos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, tiene mucho eco. Ya mismo vamos a suspender. Mucho mejor. Ahí está, mucho mejor, Tato. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que gracias por esta... a los expertos de animarse a participar de esta convocatoria, que tiene como subtítulo Disparen a los expertos, así que espero que no le den al blanco.
Y básicamente esta última seminario que hemos pensado ofrecer nos pareció que era una buena oportunidad para conversar sobre aspectos relacionados con simulación y COVID. Vamos a coordinar con la doctora Paulina Herrera, que está acá presente y que puede saludar. Paulina. Buenas tardes a todos los participantes y bienvenidos a nuestro último webinar en este 2020. Esperamos contar con ustedes en el 2021. Muy bien. Y básicamente la dinámica de este webinar es, como comentó Federico, con algunas preguntas que se fueron recolectando de los participantes inscritos al webinar, invitar a nuestros expertos a responder en un lapso de aproximadamente 2 minutos. No es un reloj, pero más o menos, y posteriormente, si alguno de ellos quiere aportar, 1 minuto adicional. Y repasando después de esta primera serie de preguntas, aquellas preguntas, comentarios, sugerencias u opiniones que aparezcan en lo que se llama el mural, que ya hemos utilizado en otras versiones de estos seminarios de simulación y COVID, pero que en este caso vamos a utilizar para que todos aquellos que quieran hacer un aporte en relación a este u otros contextos o situaciones que les consideran importante plantear a los expertos, nosotros los vamos a ir leyendo. Para eso le doy la palabra a nuestro amigo Iván Guglielmi, que básicamente el doctor lo que va a hacer es estar en el backstage monitoreando y gestionando lo que llamamos como mural. Y esta es la parte que Iván les explica de qué se trata. Hola a todos, gracias por estar en esta presentación, la última presentación del año. Como dice Paulina, la idea es poder estar, que puedan participar de las próximas, el próximo año. Yo acá en el chat de Zoom voy a colocar un link. Ese link permite ingresar a un mural donde ustedes pueden ingresar sus preguntas. Esta es una dinámica que ya la hemos utilizado en otros webinars, así que yo creo que ya están familiarizados. Así que una vez que yo termine de hablar, voy a dejar colgado un link en el chat de Zoom y ustedes pueden ingresar y colocar las preguntas y yo las voy a ir ordenando y al finalizar la presentación van a ir respondiendo los expertos del tema. Les debemos recordar, Iván, que básicamente las preguntas, los comentarios o las sugerencias van a estar en el chat en el mural, para que todas las puedas ir viendo. Nosotros no vamos a usar el chat de Zoom, que es un mecanismo que habitualmente se utiliza, pero si alguno se equivoca y lo escribe en el chat, trataremos de dar respuesta también. Pero le pedimos que trate de utilizar el mural, que es el mecanismo que tenemos de que todo el mundo vea y pueda ir observando cómo se van gestando las preguntas y respondiendo. Bueno, salimos a la cancha, ¿te parece, Paulina? Perfecto, me parece buen momento. Arranquemos entonces. Bueno, hay una pregunta. ¿Vos las tenés a mano, Pauli? ¿A las preguntas? Claro que sí. Y no sé qué te parece si arrancamos por las damas, en este caso por Verónica, que nos está acompañando. Verónica, hay una primera pregunta que nos hacen los participantes y es: ¿qué cambios introdujo la pandemia por COVID-19 en las prácticas pedagógicas basadas en simulación? En este caso, en el centro en el que trabajas, en la universidad y, por supuesto, en el país, en este caso, Portugal. Bueno, buenas noches. Buenas tardes aquí en Portugal, que es buenas noches. Yo voy a pedir una permisión por un minutito más, porque yo tengo que agradecer la invitación que me ha hecho en nombre del doctor Frederico Ferreira, coordinador de Comisión de Educación en Línea. Es un grande placer estar aquí, de Pierto, de Paulina también, Pierto, pero un poquito lejos. Felicitar a la FLASIC por la iniciativa, excelente oportunidad de reflexión y aprendizaje. Saludar al doctor Juan Carlos Vassalo y a mis colegas de la conferencia y el público presente también. Lo siento porque yo no hablo español, solo hablo portuñol, pero yo voy a intentar hacerlo mejor. Bueno, para responder a la primera pregunta. En Portugal y en mi escuela, el cambio fue muy grande. En marzo tuvimos que cambiar para casa todos, los estudiantes, los profesores.
tuvimos que cambiar toda la programación. Entonces no podíamos hacer más simulación presencial y tuvimos que adaptar toda la simulación. Y muy rápidamente iniciamos con telesimulación con los estudiantes de las prácticas de centro de simulación y con los estudiantes que estaban también en la práctica en el hospital, porque tuvieron que cerrar la práctica del hospital también. Entonces, nosotros hemos adaptado la simulación con telesimulación, con escenarios no técnicos, pero de la comunicación, de la entrevista, todo lo que hace menos técnicos. Pero en septiembre nos ha adaptado y podemos reanudamos, se dice, reanudamos, retorno. Perfecto. Reanudamos a la escuela para las prácticas de las teórico-prácticas y las teóricas son solo en Zoom. Pero tuvimos que cambiar muchas cosas. Lo tamaño que teníamos del grupo de estudiantes tuvo que ser más reducido. Algunas prácticas que teníamos de simulación con la intervención de muchos estudiantes en un equipo con 5 estudiantes, debemos que cambiar también porque tiene que estar en una distancia. Y tenemos que también cambiar el plano de contingencia de nuestro centro de simulación con las entradas, las salidas, el número de estudiantes, la limpieza, y tenemos que hacer formación, entonces muchos cambios, pero todo es un aprendizaje muy bueno y que nos va a permitir mejorar. Después, cuando todo esto ha pasado, creo que estamos muy mejores. No lo sé en 2 minutos qué ha pasado con certeza, porque yo hablo mucho. Le sobraron unos segundos, doctora, la verdad que una precisión quirúrgica. Gracias. La verdad que, gracias a Dios, usted habla un mal portuñol porque nuestro portugués claramente no sería suficiente, así que se entiende clarísimo. Pero si no entiendes, puedes preguntar. Bien, vamos a ampliar. Si alguien del panel de nuestros expertos quiere hacer alguna aporte adicional, tenemos un minutito más para ampliar o extender esta respuesta. Así que si alguno tiene o quiere completar, los escuchamos, si no pasamos a la segunda pregunta. ¿Les parece? Bueno, creo por acá, Tato. Adelante. Bueno, antes que nada, gracias a todos por la invitación. Es un verdadero prestigio y me gusta realmente participar de las actividades de FLASIC y poder cooperar con los diferentes países. En el tema de esta pregunta, creo que corrió cada país con una diferencia sustancial. El nuestro tuvo una suspensión muy corta. Entonces, si bien sí experimentamos el fenómeno de la telemedicina, el fenómeno del uso de la estimulación a través de medios a distancia, pudimos solamente usarlo a partir de este último periodo. Porque realmente como pudimos extender la curva de COVID durante prácticamente 7 meses, entonces lo que vimos fue potenciado el uso de la simulación. Pues nos retiramos de los campos clínicos en casi todas las áreas, a nivel país, en lo que tiene que ver tanto con las carreras universitarias como las carreras técnicas, y el centro de simulación trabajó a más horas, con menos estudiantes, pero con presencialismo. Uruguay todavía tiene el presencialismo conservado por ahora hasta el 18 de diciembre. Hasta que lleguen los argentinos de vacaciones. Totalmente. Estamos esperando. No. Es un tema complicado. Pero la curva ahora sí se fue sumamente agresiva en este momento, hoy, con respecto a lo que veníamos viviendo. Entonces tuvimos una realidad diferente. Acá se potenció la simulación en el laboratorio de simulación. O sea, se jerarquizó la simulación sustituyendo actividad clínica hospitalaria. Buenísimo. Alejandro, muchísimas gracias por este complemento. Adelante. Vamos a pasar, Paulina, si te parece, a la segunda pregunta. Perfecto, entonces, Paulina, creo que nos estaba pidiendo. Paulina, Tato, sí, me gustaría hacer un comentario antes, que no tengo configurado aquí levantar la mano, qué pena.
Dale. Estamos tratando de ordenar, pero no hay problema, le agregamos un minuto porque nosotros mismos tenemos el tiempo. Adelante, por favor. Bueno, complementario a los comentarios de Verónica y Alejandro, a nosotros nos dejó el tema de fortalecimiento de toda la simulación in situ. En Colombia, por el cierre de las facultades de medicina y de los centros de simulación, realmente las necesidades de los profesionales de la salud de adquirir competencias que se necesitaba para el manejo de los pacientes en COVID en las fases iniciales, sobre todo el uso de elementos de protección personal, fortaleció mucho tener que hacerlo en los centros de práctica. Colombia es un país que, a diferencia de muchas otras partes que ustedes conocen en el mundo, no tiene los centros de simulación adscritos o inmersos en los centros hospitalarios, sino que tiene un fenómeno donde los centros de simulación están más en las instituciones universitarias. Entonces, para nosotros el esfuerzo grande fue llevar toda la dinámica, además de los insumos y la infraestructura, a las instituciones y poder intercambiarlo con nuestra vida laboral, los espacios para poder realizar simulaciones para cubrir las necesidades clínicas en ese momento. Era algo que quería aportar y que me parece importante en los cambios grandes que nos tocó hacer. Buenísimo. Simplemente al resto de los panelistas yo les pido disculpas de vuelta porque no los estoy viendo, pero si alguno quiere participar, como somos poquitos, pueden directamente pedir la palabra y nosotros los vamos a habilitar, escuchando, porque están habilitados. Así que Alejandro y el resto, si quieren agregar algo más o algún aporte diferente o similar, los escuchamos sobre esta pregunta en particular. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. También, igual que los panelistas, agradezco la invitación y esperamos que esta sea una actividad muy bonita y de aprendizaje para todos. Bueno, Costa Rica, que es de donde estoy, pura vida, tenemos una situación en un intermedio entre las que comentaba Verónica y Alejandro, ya que se empezó a recibir el COVID apenas a finales de marzo en nuestro país. Y la orden vino tajante desde el gobierno de cerrar el país prácticamente. Nos aislamos como una pequeña burbuja, nos metieron a las casas. Las universidades que existen en el país, pública y privada, tuvimos que detener labores presenciales, lo mismo que nuestros estudiantes en los campos clínicos universitarios. La institución pública, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, la que tiene los hospitales donde mayormente recibimos a los estudiantes, cerró los campos clínicos y los enviaron a todos para la casa, los internados, estudiantes de medicina, enfermería, farmacia, etcétera, lo cual llevó a que tuviésemos que pasar a un modelo virtual obligatorio de un día para otro. Y eso nos llevó a muchas dificultades a todas las universidades, muy groseros, digamos, fue un cambio muy fuerte porque la brecha generacional también se sintió, no todo el mundo nació con un iPad en la mano, ¿verdad? Un teléfono que lo sepa manejar, algunos somos de a pie y trabajamos a manual todavía, yo soy análogo y tuve que aprender a usar muchas cosas virtuales. Por ende, esto supuso un reto para todos y yo creo que todavía sigue siendo. Paulatinamente se han ido habilitando permisos para volver a la presencialidad. Sin embargo, como decía el doctor Mauricio, la formación es muy importante a nivel de ya el profesional como tal y también se detuvo. Nosotros somos centro de entrenamiento de Asociación Americana del Corazón, por ejemplo, y otros centros también privados y universitarios pequeños que ofrecemos cursos libres, así le llamamos acá, para los profesionales en salud, también tuvimos que cerrar. Entonces esa formación quedó prácticamente a lo que pudiéramos adquirir de manera virtual y eso a la larga nos llevó o nos ha llevado a un problema. Hoy todavía nuestros internos hospitalarios no han podido regresar a clase. También nuestra universidad al menos y otras 2 universidades más ya poco a poco nos han logrado habilitar protocolos para el ingreso a la presencialidad, pero ha sido un ingreso paulatino precisamente por los posibles riesgos, ¿no? Todavía el transporte público existe, las posibilidades de contagio hay, así que el país todavía está un poco dividido entre volvemos a presencial todo o mejor nos mantenemos cerrados un tiempo más, el gobierno pues no ayuda, ya eso es un berreo mío. Y por otro lado,
nuestros estudiantes están muy ansiosos. Ellos, les puedo decir que si hay alguien que quiere volver a la presencialidad son ellos, porque muchos también tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros para poder dar la clase, ellos para recibirla. Ese sería mi aporte. Buenísimo, la verdad que muy claro el panorama y muy contrastante las realidades que han tenido los países, sin duda, hasta ahora. ¿Alguno de nuestros expertos quiere hacer algún aporte o comentario o pasamos a la siguiente pregunta, Paulina? Bueno, creería yo que si no tenemos otras intervenciones podemos seguir y le propongo al doctor Mauricio que nos apoye iniciando y dándole respuesta a esta pregunta que nos hace uno de nuestros participantes, y es, ¿qué cree usted que aportó la simulación clínica a la atención sanitaria de la pandemia en este primer año? Bueno, muchas cosas, pero para resaltar, creo que el hecho de que los escépticos de la simulación, de que como estrategia educativa pudiera tener educación de impacto, claramente esta pandemia nos ha posicionado y ha permitido saber que a través de la práctica basada en simulación y de todos los currículos que podamos desarrollar apoyados en simulación en todas las áreas de habilidades psicomotoras, no técnicas, trabajo en equipo, etcétera, pues definitivamente se ganó su rol. Entonces, creo que se va a quedar después de la pandemia, que nos volvimos, y hablo en plural, en el contexto de personas que queremos y trabajamos con simulación clínica, nos volvimos fundamentales y todo lo que veníamos reclamando como ese rol que queríamos a veces cuando no sentíamos eco en nuestras estrategias, a partir de ahora quedamos con esa responsabilidad, la vamos a tener para el pospandemia. Muchas gracias, Mauricio. ¿Puedo? Por favor, adelante. Solo yo concuerdo con todo que el doctor Mauricio ha hablado. Es lo mismo para nosotros. Creo que para nosotros hay una importancia muy buena de la importancia de la simulación, porque muchas personas no han entendido qué es la simulación en Portugal. Entonces, muchos profesionales. Entonces, hay mucha necesidad, porque en marzo, cuando tuvimos que volver un número de positivos muy grande, las personas tenían mucho miedo de trabajar. Los EPIs, los equipamientos de protección individual, tenían muchas dudas. Hacemos mucha formación de simulación para cosas básicas, de colocación de las protecciones individuales. Los profesionales con las cosas tan básicas que ha dicho que cómo es posible solamente con la colocación de mascarilla, de guantes, ¿se dice? Guantes, correcto. De guantes, de bata, todo, que fue fantástico. La colocación en la retirada, ¿se dice retirada? Correcto. Sí. Sí, sí. Entonces, la autoconfianza, creo que entendieron que la simulación permite una autoconfianza muy grande y hay mucha necesidad de entrenar de simulación, sí. Bueno, muchas gracias, Verónica. Bueno, ¿algún otro experto quiere aportar otro comentario de esta pregunta o lo que charló Mauricio o Verónica? Simplemente creo que hay una palabra que se llama apalancamiento y es la palabra con la que puedo definir lo que ocurrió tras el desgraciado episodio de la pandemia a la simulación clínica. Fue un apalancamiento desmedido que realmente nos favoreció a todos los que creemos en la herramienta. Más allá de... Sí, ¿no? Sí. Más allá de que sea la parte presencial o la parte telesimulación, en ambos casos. Sí, creo que esto todo lo hemos compartido, ¿no? Más allá con mayor o menor intensidad. Bueno, ¿algún otro comentario o aporte? Jorge, apareciste en pantalla, así que vas a tener que decir algo. Bueno, vamos. Jorge, te decía que apareciste en pantalla. No sé si es porque querías comentar algo. No sé.
Vamos a pasar, Paulina, si te parece, la siguiente pregunta. Perfecto, continuemos entonces. De pronto, si podemos arrancar, me atrevería a arrancar con el doctor Jorge Bustos. Por aquí hay otro participante que nos hace una pregunta y es, ¿considera usted que se requiere capacitación adicional para que los instructores del centro de simulación realicen telesimulación o simulación virtual? ¿Cree usted que hay programas informáticos y servicios accesibles para los docentes? Y hacemos referencia a esta pregunta por lo que decíamos ahorita de que todos somos docentes diferentes de diferentes generaciones. Entonces nos gustaría como ahondar un poquito más en su comentario con esta pregunta. Jorge, ¿le escuchaste? Sí. Sí, claro. Que casi no me veo, yo casi no sonrío, pero sí escuché. Sí, de hecho se requiere capacitación. Es un hecho, yo que te lo pongo así, como les decía, yo soy más análogo, digamos, a mí me gusta más a la antigua, me gusta el libro físico, tener las cosas a mano para poder trabajar. Sin embargo, el moverse a una área virtual me obligó y nos ha obligado a todos a adquirir nuevas competencias, para lo cual hay que capacitarse. Sí, en un momento uno puede tomar en cuenta 2, 3 lecciones para irse acomodando en esta nueva virtualidad. Sin embargo, la capacitación en cualquier aspecto es un trabajo que es base, ¿verdad? Sumamente importante para poder realizar de la mejor manera las cosas cuando estamos ya con los estudiantes, con nuestro equipo, en reuniones diarias, en el control, en mi caso como director del hospital también para el manejo, la administración del equipo, de los recursos físicos, de la parte monetaria, la ejecución de presupuestos, entre otras cosas. Estoy convencido que un equipo capacitado y bien formado en todos los aspectos va a ayudar en todo a ser mejor en la hora de transmitir los conceptos teóricos y las habilidades que puede requerir a nuestros estudiantes, siempre apegado a un currículo, pero en otros momentos también debemos enseñarles a ser resilientes también, así como nosotros lo estamos haciendo y acompañarlos según las necesidades específicas que cada estudiante pueda incluso tener. Y también acompañar nosotros como formadores, como directores de centro a nuestros docentes y también poder darles herramientas o acompañamiento en el proceso para que puedan ir aprendiendo nuevas habilidades. Yo le digo el reto COVID, porque realmente es eso, es un reto. Ha sido un momento de crisis, sin embargo, las crisis hay que aprovecharlas para todo, ¿verdad? Desnudó quizás que el mundo no estaba preparado para la virtualidad en muchas áreas y la simulación, aunque sí estamos muy preparados a trabajar con equipos de simulación, que es virtual, por decirlo así, no es lo mismo hacerlo desde la casa, ¿verdad? Se requiere que nuestros docentes aprendan mayores habilidades en las tecnologías de información, uso de redes, también en la ampliación del Internet, ¿verdad? ¿Cuál tipo de banda tengo en mi casa? Si es acorde a la cantidad que necesito para poder dar la lección. Como les mencionaba, también la brecha generacional. Hay un acompañamiento mayor que debo hacer con cada uno de mi equipo de trabajo. No todos los docentes nacieron en una época digital, otros pues nacimos a la antigua y tuvimos que aprender, algunos del todo no se adaptan y tenemos que generarles un acompañamiento distinto. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta las posibilidades económicas y geográficas para poder entregar estas capacitaciones a nuestro personal. La universidad donde yo trabajo sí se movió, gracias a Dios, y nos generó desde antes, casualmente, de que empezara esto de la pandemia, a crear y implementar herramientas Microsoft, las cuales en un inicio recibimos capacitación más para colaboración a lo interno, pero nos agarramos de estas para empezar a hacer mayor trabajo de virtualidad. Bueno, Jorge, la verdad que muy completo y la verdad que esto de nativos digitales es básicamente envidia de nuestra generación. Somos inmigrantes digitales, alumnos, sobre todo docentes. Mauricio pidió la palabra. Si querés, Mauricio, adelante. Sí, muchas gracias, Tato. A ver, hay un concepto de las 4 barreras de simulación que son el dinero, la tecnología,
el tiempo y el miedo. Estas 4 se exacerbaron ahora durante la pandemia. Posiblemente las personas que están en instituciones que siempre han tenido un flujo de caja y unos presupuestos buenos y no han tenido dificultades con adquisición de tecnologías e inversiones, pues puede mantenerse estable. Pero se nos incrementaron todos los otros. En tecnología nosotros apoyamos mucho a los docentes clínicos diciéndole no se preocupe, aquí están los técnicos en simulación, ellos les van a apoyar con la programación del simulador, mueven los equipos, organizan la estación, solo vengan a verificar. Pero ahora en pandemia eso se perdió porque al tener que sacar los equipos de esos escenarios habituales donde había gente que tenía la familiaridad de manejarlo, el problema de la tecnología ya se volvió un tema y la gente que no estaba acostumbrada a tener que trabajar desde el comienzo con toda la puesta en escena de la programación de los simuladores de alta fidelidad lo empezaron a sufrir. Obviamente el tiempo nos afectó mucho porque tanto en simulación presencial, la necesidad de tener los elementos de protección, vestirlos bien y lo que invertía eso en la llegada y salida de las personas, pues nos desacomodó los tiempos habituales que teníamos para los escenarios. Y en cuanto al temor que nos da trabajar, pues la verdad les digo, no es lo mismo cuando uno sabía que el público objetivo que tenía que entrenar eran personas que aquí en el país el tiempo que utilizan para entrenamiento es antes o luego de las guardias. Ustedes no se imaginan lo que era uno esperar luego de una guardia a todo el personal de enfermería o de especialistas clínicos que uno sabía que venían de ver los pacientes con COVID, que se acababan de quitar sus elementos de protección personal, se habían bañado, hecho sus elementos de aseo e ibas a empezar a interaccionar con ellos para hacer prácticas. Eso llevó los niveles de temor a todas las personas y también es un tema difícil de manejar. Por último, en tiempo también tuvimos que hacer un ajuste en las simulaciones sincrónicas online. Uno tenía unas dinámicas de escenarios donde decía destino tanto tiempo para el escenario, tanto para el debriefing, pero el hecho de tener que interaccionar con las personas en plataformas también nos prolongó los tiempos normales de los escenarios y tuvimos que cambiar los talleres de habitualmente 4 o 6 escenarios a menos prácticas para poder desarrollar este tipo de debriefing con simulación sincrónica, con debriefing sincrónico, perdón, online. Entonces, cosas que nos han pasado que creo que era la idea para contar acá y quería compartir con ustedes. Buenísimo, Mauricio, muchas gracias. Sí, sí. Nos enfrentó con nuevos problemas y con viejos problemas. No sé, yo no las veo, así que o quieren escribir que están pidiendo la palabra o directamente si alguno quiere comentar algo más, lo escuchamos. Acá voy. Alejandro, dale. Acá voy, Tato. Yo más que nada esa pregunta la tomé por el lado de la capacitación adicional que requerirían nuestros docentes, nuestros instructores. Ya partiendo del concepto de que tenemos un cuerpo formado y bueno, que ese cuerpo, ¿qué requeriría ahora para la telesimulación? Entonces, ahí nosotros encaramos con 2 estrategias diferentes cuando hablamos de la asincrónica y la sincrónica. En la asincrónica partimos hacia los docentes que hacían un mejor debriefing y simplemente lo que apuntábamos es a trabajar con contenidos multimedia, evaluación y reentrada, teóricos, videos, casos clínicos en los cuales se les quitaba, casos clínicos reales, a los cuales se les quita los datos del paciente, y luego son llevados a un debriefing. Como sabemos, en la herramienta, el debriefing es en sí 2 o 3 veces el tiempo del acting y es en sí la base metodológica, la base del sustento de la simulación en su mayor parte, más allá del aprendizaje técnico. Entonces, eso funcionó con bastante fluidez. ¿Dónde se complicó? Es cuando tenían que actuar como participantes los funcionarios del centro de simulación, o sea, los docentes tenían que hacer sincrónicamente obedecer las órdenes de los estudiantes online al momento, en forma sincrónica. Bueno, eso sí complica sustancialmente porque tiene casi el triple de tiempo de preparación. O sea, se realiza fallidamente alguna vez hasta llegar luego de una formación adecuada, hasta llegar con los estudiantes que ellos puedan dirigir a los funcionarios del centro de simulación y luego llegar al debriefing a través de la plataforma de e-learning. La plataforma que estamos usando es una plataforma española de Volcamp, que, bueno,
la hemos dado vuelta de tal forma que podemos técnicamente manejarnos muy bien entre eso y Zoom, es que lo estamos manejando. Pero justamente dividí eso de esa manera porque justamente el costo, hablando del costo económico y del costo horas hombre, horas docente, se profundizó muchísimo más en el sincrónico que en el asincrónico. Igual, les aclaro que tenemos muy poca experiencia en esto porque esto recién es el inicio de ahora. O sea, porque hasta este momento nos mantuvimos prácticamente en un 80-90% con simulación en el centro de simulación. O sea, esto es una experiencia, son los retos de noviembre, diciembre. ¿Se están preparando para el año que viene, Alejandro? Para que vengan los argentinos. Obviamente. Bueno, Paulina, si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. Entonces tengo por aquí una pregunta que nos hacen desde Chile, a quien enviamos un afectuoso saludo y nos dicen, ¿Querés avisar para quién sería, Paulina, o es una sorpresa? No, nos queda faltando el doctor Alejandro, entonces tendría que ser para él. Entonces, por acá nos dicen si han comenzado o no entrenamientos para los equipos clínicos preparándose para la segunda ola. En tal caso, ella desea saber si los entrenamientos son distintos o si tienen recomendaciones para la planificación de los mismos. Entrenamientos para la segunda ola. Es poco lo que te puedo aportar en ese aspecto, porque justamente es bastante corta la simulación in situ que se ha proyectado durante el esquema COVID en Uruguay. Más que nada, todo el aparato del Estado y del cuerpo clínico se ha apostado a la epidemiología y no tanto a la preparación. Recién en este momento se está analizando ese tipo de protocolo y recién vamos a introducirnos en él. Estoy seguro que los aportes de cualquiera de los colegas de las regiones que ya han sido más afectadas seguramente se entrenaron y se prepararon muchísimo más que nosotros. La simulación in situ dentro del área COVID fue hecha por algunos jefes de servicio en algunas áreas puntuales. No hay datos sustentables o numéricamente significativos. Realmente es una brecha que nos ha quedado y que recién en este momento estamos generando protocolos para ello. Por lo tanto, creo que hay aportes mucho más valiosos que el de Uruguay para justamente esta pregunta. Muy elegante lo tuyo. Es decir, que le damos la palabra a los compañeros. Paulina, Mauricio. me gustaría en esa pregunta es que complementario a los programas de formación que se tenían en lo que podemos llamar la primera ola, ahora ha tocado trabajar mucho en los aspectos relacionados con bienestar en la esfera mental, fortalecimiento y sobre todo coaching profesional, porque pues América Latina, aquí que está Verónica, a diferencia de Europa, que ha tenido los picos marcados, tuvieron un descenso y volvieron a subir, nosotros lo que hemos estado es en una pendiente constante de crecimiento y ya tenemos las cuarentenas más largas del mundo como continente. Entonces eso ha llevado a un grado de afectación mental, de una fatiga en el talento humano. A nosotros se nos sumó el COVID con la apertura de los servicios y tener que volver a hacerlo de COVID, más las cirugías que estaban represadas, más los pacientes de patologías graves, más el trauma que nos volvió a llegar porque la gente está saliendo desesperada a las calles a volver a hacer su vida como si no existiera nada. Entonces, son elementos de trabajo que estamos haciendo. Entonces, incorporamos una estrategia del Instituto para Mejoramiento de la Salud del IGI que nos gustó mucho porque se llama los elementos de protección personal psicológicos. Entonces, son capacitaciones que utilizan también el concepto de simulación, todos los conceptos de simulación clínica, pero es producir un fortalecimiento al talento humano en salud en el área que les expliqué, de resiliencia, bienestar, coaching, signos de alarma de depresión y de agotamiento y de burnout para poderlos intervenir a tiempo. ¿Soporte mutuo también, Mauricio, como herramienta del equipo? Sí, señor. Esa era la pregunta mía. No estaba en el listado de preguntas. Verónica, por favor. Bueno, para nosotros fue un poquito más complicado porque en marzo
tuvimos la primera ola. ¿Orla? ¿Se dice orla? Sí, perfecto. Sí. Para nosotros es onda, es diferente. Por eso yo no estaba entendiendo bien. Pero la primera ola es en marzo. Después en agosto tuvimos una baja del número de COVID positivos. Volvemos para la escuela en septiembre. A pensar que teníamos luego una segunda ola. Entonces estamos ahora a bajar la curva nuevamente. Esperamos que en las vacaciones de natividad la cosa no fique peor. ¿Se dice peor? ¿Peor? Male. Peor. Más mal, peor. Disculpa, Peor. Perdona. Sí, O sí. empeorar también. Sí, porque estamos un poquito expectantes porque estamos a Sí. bajar la curva, pero no es muy buena ainda. Bueno, Sí, vamos a mirar. en Latinoamérica estamos esperando la segunda ola y todavía no hemos terminado la primera. Yo no sé si hay escenario peor. Sí, creo que es, pero nosotros no hemos tenido mucho tiempo para preparar para la segunda ola. Nada. Verdad. Fue una primera, poco tiempo, la segunda luego. Bueno, pero tenemos que cambiar, sí, algunas cosas, muchas cosas. Muchas gracias, Verónica. Gracias a Alejandro, que se dio el turno. Le hemos dado la palabra a los otros expertos. Así que, Jorge, o si quiere sumarte. Sí, de hecho, en nuestro medio en Costa Rica todavía estamos cayendo un poquito allá de la primera ola. No ha sido mucha la diferencia. Es que Costa Rica es una población pequeña, ¿verdad? 5 millones de personas aproximadamente. Los primeros casos cuando llegó el COVID al país eran apenas de 30 al día. Y así se mantuvo desde marzo hasta prácticamente agosto. Y en agosto se dispararon a 1000 al día. Y nos mantenemos todavía entre 1000 y 1500 diarios de los que se hacen prueba. Hay mucha gente que ni siquiera se ha pesquisado porque no tiene síntomas, ¿no? Esto ha llevado a que poco a poco se empiecen ya a saturar nuestros hospitales. Hoy, casualmente, y la semana pasada, se hicieron ya traslados masivos de hospitales periféricos al área metropolitana, porque ya no dan abasto las unidades de cuidados intensivos y demás. Entonces, previo a esto, ya hemos estado trabajando con algunos centros clínicos. Por ejemplo, cerca de nuestra universidad está una clínica del Seguro Social, en la cual todo el personal de emergencias recibió cursos de soporte avanzado con nosotros para precisamente entrenarse y preparar y enviar a los pacientes con un muy buen manejo de la vía aérea, sobre todo, hacia el centro de mayor adscripción, un hospital de tercer nivel que está también cerca de nuestro centro. Y así ha sido prácticamente en todos los demás hospitales. Cada hospital tiene una pequeña área académica y ellos se han estado preocupando mucho por entrenar a su personal mediante la simulación en el uso de los equipos de protección personal, cómo ponérselos, quitárselos de manera segura, evitar la transmisión intrahospitalaria del COVID y también, obviamente, el manejo de las complicaciones dentro de las unidades de atención. Esperemos en Dios que todo mejore, obvio, pero también tenemos que ser realistas. Apenas estamos navegando, esto viene para rato y yo creo que la simulación va a jugar un papel muy importante en la preparación subsecuente para disminuir un poco las complicaciones que esto se pueda presentar. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, Paulina tiene otra pregunta, así que si te parece, Paulina, pasamos a esta pregunta, la que sigue. Perfecto, entonces no sé, cualquiera de los panelistas que desee responderme, que se sienta cómodo con la pregunta, intentando interpretar un poco la pregunta del participante, nos dicen, entendiendo que en este tiempo de pandemia escasearon los equipos de protección personal y algunos otros insumos reales que utilizamos en el centro de simulación, nos gustaría que compartieran la experiencia, cómo ha sido el consumo y la consecución de estos elementos que han escaseado para lograr realizar el trabajo en los centros de simulación. Bueno, quizás para empezar yo así rápidamente, en nuestro centro, como no estamos dando todavía un masivo
grupo de estudiantes estamos limitando los grupos a cantidades pequeñas, también se bajaron la cantidad de prácticas que estamos realizando, lo mismo que el consumo de materiales, precisamente porque la mayoría de los proveedores pues empiezan con la especulación y los costos aumentaron bastante. Por ejemplo, para darles una idea, una mascarilla, ¿no? Un cubrebocas o barbijo, como le dicen en otros lugares, podía tener un costo, por decirle algo, de $0.50, ahora puede costar $3 la unidad. O sea, ha crecido muchísimo los costos de esto y sin duda hemos empezado ya a pensar qué es lo mejor, si tenemos que pedirle al estudiante que traiga sus equipos de protección o si nosotros fabricamos unos a través de tela, por ejemplo, y adquirir los costos de lavado de los mismos posterior al uso. La mayoría de los proveedores nacionales están enviando pues sus recursos a la institución pública y también indudablemente están empezando a escasear para los que estamos en centros privados también de trabajo. Así que es todo un reto. He estado pues investigando un poco para ver cómo solventábamos esto y encontré que algunos centros en otros países, en Estados Unidos sobre todo, están creando sus propios equipos con algunos, por ejemplo, impresoras 3D, compran el material, lo generan a sí mismos, así como estaban colaborando para enviar también equipos de protección a los centros de salud, que les quede de una vez a su centro de simulación. Eso sí, pues son descartables, ¿verdad? Cada vez que alguien utiliza algo tiene que ser descartado, lo cual también aumenta los costos del manejo de los bioinfecciosos. Gracias, Jorge. De Colombia, o Verónica. A mí me gustaría escuchar la respuesta de Paulina, porque en la figura que nosotros trabajamos en la universidad, yo estoy en medicina, pero Paula es la que está encargada del macro de todos los laboratorios de simulación de la universidad. Entonces, esos temas de sé que le han golpeado a ella y sé que tiene cosas muy interesantes para contarnos, Paulina. Gracias, Mauro, pero era dispare al experto. No, ¿qué les puedo contar? A ver, la consecución de los insumos no ha sido fácil, muchos han escaseado, muchos incluso de los que son indispensables para el desarrollo de las prácticas, es decir, ha sido muy difícil para nosotros como centro montar, por ejemplo, una práctica de colocación correcta de equipos de protección personal si en el mercado no tenemos cómo conseguir los equipos o los insumos de manera fácil. Entonces ha sido muy complejo. Venimos pues trabajando con lo que teníamos en stock hasta ese momento y nos ha tocado sacrificar un poquito el tema del presupuesto porque como nos decía el doctor Jorge Bustos, los costos creo que no solamente aquí en Colombia, sino en todas partes se han triplicado y a veces cuadruplicado, y eso ha castigado fuertemente los presupuestos de los centros de simulación. Entonces, creería que a todos nos ha tocado estar como en lo mismo, y es sacrificar el presupuesto que teníamos, evitar algunas compras de equipos, de software, ampliaciones en los centros de simulación y pasar esos presupuestos a la bolsa de compra de insumos que ha sido tan necesaria, porque cómo dejar de enseñar lo que nos protege hoy, que es la colocación de los equipos de protección personal, simplemente por un tema de gasto. Entonces nos ha tocado sacrificar los presupuestos y tener mucha paciencia con los proveedores porque no ha sido fácil pues la consecución. A veces nos llegan los insumos que no son ni del color ni de la talla que los solicitamos, pero nos toca acomodarnos porque es lo que tenemos en este momento. Hay muchas otras cosas que estamos simulando, entonces nos ha tocado recurrir al ingenio local y simular algunas cosas y diseñar algunas otras para poder trabajar. Hoy en algunos centros de nuestras ciudades estamos trabajando con ventiladores diseñados por las mismas universidades que todavía no tienen autorización para estar en clínica, pero que han sido un aliado estratégico en el tema de la formación de nuestros estudiantes, para dar un ejemplo. Buenísimo, bueno, la verdad que gracias, Paulina. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Opinión, ¿Puedo Alejandro? hablar un poquito de nuestra experiencia, que es lo mismo que Paulina? Sí, nuestra experiencia es lo mismo que Paulina, es muy difícil, muchos encargos más, pero también como Jorge, ¿cómo se dice en español? Jorge. Ha dicho que... Jorge
ha dicho que teníamos menos prácticas, los estudiantes de grupos más pequeños, como estuvimos en nuestra casa entre marzo y septiembre, tuvimos una pausa también de costos, se puede. Pero tenemos ahora un acréscimo más porque los estudiantes cuando van para los campos clínicos, como usted habla, para el hospital, tiene que llevar un kit que nuestra escuela tiene que dar porque los hospitales tienen poco material para dispensar también para los estudiantes. Entonces es un problema también que vaya a ser más costos para la escuela. Sí. Entonces es muy difícil. Los costos de todo lo material es muy más caro. ¿Sí? Y en algunos locales podemos, en Portugal, que es muy pequeñito, pero en ciudades diferentes los costos es mucho diferente también. Entonces es difícil, sí, es difícil. A mí me gustaría aportar que migramos mucho de los elementos desechables a los elementos de tela y que pudieran ser lavados. Eso de alguna manera nos le baja mucho la carga a los dispositivos desechables, que se disparó el costo, como han mencionado, y incrementa un costo en lavandería, pues que en los casos nuestros lo compensamos con los gastos de lavandería de las instituciones adscritas a la universidad que puedan tener servicios de lavandería o a las instituciones que los tienen. Entonces ahí se pudo hacer un ahorro y poder trabajar, y fue un cambio que se hizo desde el componente clínico también, porque los dispositivos de elementos de protección personal desechables se volvieron muy difíciles de adquirir y guardar y proteger los que de verdad se necesitaban, pues, para las áreas de mayor riesgo de exposición. Sí, la verdad que era como vos comentás, Mauricio, la verdad que hubo que agudizar el ingenio para que fuera suficientemente realista para que le sirva como entrenamiento, pero que no fuera la ocasión de que después faltaran insumos críticos en las áreas asistenciales con pacientes con riesgo de contagio. Así que en esto estas estrategias, inclusive esterilizar las respiradores y reusarlos en forma repetida, pero habría que poner en ese caso solo aptos para simulación, porque algunos se llevaban simuladores que son falsos a la asistencia, lo cual generaba un segundo problema, porque había sales que se podían contagiar. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a mostrar el mural, que hay algunas preguntas, ¿les parece, Iván? Bueno, y esta es la parte que Paulina elige alguna. Bueno, por acá tenemos una que está en el mural y nos preguntan en investigación qué creen que puede aportar la simulación en estos tiempos de pandemia. No sé si de pronto alguno de los panelistas haya tenido experiencia en el tema de simulación. Hemos perdido el protocolo, Paulina, y lo dejamos al libre albedrío ya. Correcto, correcto. No, yo creo que la primera sugerencia es ver el webinar de FLASIC que hicieron de este tema, que estuvo espectacular. Entonces, ir a la página de FLASIC y revisar todo el módulo que hicieron de investigación. Creo que realmente lo que nos dieron ahí fue espectacular. Y aquí, aunque no lo hicimos nosotros directamente, darle el agradecimiento a Diego Díaz, un intensivista colombiano que está vinculado al equipo de FLASIC ahora, que definitivamente ha desarrollado un soporte grande en todo el tema de simulación virtual sincrónica, y ha estado tabulando y publicando en literatura indexada cómo a través de esta estrategia, que también en simulación se creía que no iba a generar todos los componentes de emoción, extensión, lo ha podido medir, lo ha podido documentar. Entonces creería que es un rol también importante que se ha dado desde la investigación en estos tiempos de pandemia. Sí, sí. Andrés, Verónica, ¿cómo les va con la investigación? ¿Tenemos un lugar ahí? Bueno, nosotros en nuestra escuela en este momento no tenemos, ha hecho mucha simulación investigación de simulación por este tiempo.
porque como ha dicho que fuimos para casa, entonces es difícil. Teníamos una idea de, estamos a hacer un estudio cualitativo de la experiencia de estudiantes con la simulación de telesimulación, porque ha hecho parte de tiempo que tenían que estar en el campo del hospital, tuvieron que hacerlo en telesimulación, debemos que sustituir. Entonces, tenemos una cualificación de que la opinión de los estudiantes de sustitución de la práctica clínica en el hospital en la telesimulación, pero estamos ainda a hacer la análisis calitativa de los resultados y no tenemos nada hecho ainda publicado, porque para nosotros fue muy difícil porque tenemos que cambiar todas las clases de teórico-práctica, las prácticas laboratoriales y toda la clínica hospitalaria. Tuvimos que cambiar todo para telesimulación muy rápido, entonces fue mucho difícil y tenemos que construir escenarios de telesimulación para hacer con los estudiantes, hacer muchos vídeos para pasar para los estudiantes para podermos hacer la reflexión, los debriefing. Entonces no tenemos mucha investigación en este tiempo de pandemia ainda, pero creo que si todo corre bien y que vamos a continuar en la escuela, creo que vamos a poder hacerlo. Espero. Ojalá. Sí. Andrés, Si nosotros los Alejandro. portugueses, si nosotros los portugueses ahora en las vacaciones se ha portado con responsabilidad en nuestros estudiantes también, creo que quiero acreditar que vamos a poder tranquilizar un poquito más y reanudarnos un poquito para lo más normal posible. Espero. Lo tuyo, Verónica, ¿es una afirmación o una expresión de deseos? Estoy positiva, sí, es una expresión de deseos, sí. Yo quiero acreditar que sí, porque este año fue muy malo, sí. Estoy positiva, sí. Buenísimo. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, yo creo que los datos que van a salir de este periodo van a ser importantes. Hay que ver el tipo de investigación más propicia y tenemos la intención de fomentarlo desde la sociedad hacia los centros, inclusive generar una especie de invitación a formar grupos multicéntricos en investigación. Es una de las metas 2021, o sea, las 2020 quedaron un poco aplazadas y juntadas a la de 2021. Pero investigación... Es un año para pasar de largo, digamos. Pasar de largo, pero no, para la simulación no. Para la simulación fue positivo, fue muy positivo. No hay duda. Bueno, Paulina, tenemos el mural en pantalla, no sé si todos los están viendo. Sí, tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, nos saludan y nos felicitan y luego dice, actualmente estamos implementando una simulación no técnica virtual sobre temas de decisiones gerenciales para estudiantes de medicina basadas en telegestión. Y luego la pregunta dice, ¿alguno de ustedes tiene experiencia en este campo? Si es así, ¿nos podrían comentar algunas características particulares y metodológicas que identificaron en su educación virtual? Déjame ver de nuevo si estamos hablando de lo mismo. A ver si podemos... ¿Quieres repetir la pregunta, Pauli? Creería yo que nos están hablando de todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, toma de decisiones en los estudiantes, y lo que nos están preguntando es, digamos, que qué características particulares han tenido las personas que tienen experiencia aplicando estas metodologías, o sea, toma de decisiones y todo lo que es blando de comunicación, etcétera, en el tema de educación virtual, es lo que entiendo en la pregunta. Sí,
Tenemos alguna experiencia en esto, son videos de casos, son casos que tienen múltiples finales. Y cada uno de esos múltiples finales lo van seleccionando. Es como son películas a medias en las cuales que esto lo aplicamos tanto a casos clínicos como se aplica a gerenciamiento y toma de decisiones, habilidades blandas con los equipos de psicología, sociología y gestión. El tema es que son, de alguna manera, ya están definidos todos los posibles resultados. Es un árbol de resultados sobre el cual se trabaja. Y lo que a veces tiene es poca, en algunos, o sea, la experiencia que tenemos es que en algunos casos nos da mucho resultado y en otros tiene poca variabilidad, porque la variabilidad principal está puesta en el árbol, o sea, en lo que los docentes o los generadores de esos escenarios han puesto. La mayor habilidad está en los equipos de profesores, de docentes, que logran darle tal apertura a los finales para que pueda el participante darle ese fin de película. Ahí sería el arte final, lo mejor que entendemos nosotros. No solamente limitarse a un modelo simile-coe en el cual está todo determinado. Bien, eso es la experiencia que tenemos. Lo hemos aplicado. Buenísimo. En Costa Rica... Sí, Mauricio. Perdón. Jorge, adelante, tranquilo. Vamos a volver vamos a salir del mural. Ya Paulina tiene la última pregunta, ¿les parece? Adelante, Mauricio, adelante. Perdón, Tato, Jorge había empezado. Adelante, Jorgito. Adelante, Mauricio. No, quería comentar. Dale, Jorge, dale. Pena contigo. No se nos peleen, muchachos, ya. No nos peleamos en toda la mesa de expertos, empezamos al final. Bueno, por favor, Jorge, adelante. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a lo que se refiere a competencias blandas, creo que deberíamos rescatar el gran papel que se tiene con los pacientes estándar. Nuestro centro está trabajando la telemedicina todavía a través del entrenamiento con paciente estándar y también la consulta de las carreras de nutrición y psicología. Ellos tienen pues igual sus clínicas y a través de la teleconsulta continúan trabajando y el entrenamiento se los dan a los estudiantes también a partir de sesiones de simulación virtual con el uso del paciente estándar. Nuestros pacientes estándar además recibieron una capacitación en cómo enfrentar a cada una de las características según la carrera que están o el paciente que están interpretando. Y mediante esto ellos van a reaccionar constantemente como si estuviésemos en la consulta presencial con o hacia las preguntas que le hagan nuestros estudiantes. Esto les ha llevado a que sientan el mismo estrés. Yo mismo he tenido simulaciones de pediatría donde actores pues simulan de ser los padres haciendo la teleconsulta de su hijo, de los medicamentos que no saben cómo administrárselos, en la farmacia no lo supieron decir, etcétera. Y los estudiantes se ponen estresados. O sea, el mismo nivel de estrés que si estuviesen con el paciente frente en el consultorio. Así que esto es importante rescatarlo. Creo que todos los países tenemos este recurso. No sé si tal vez por presupuesto todos podamos implementarlo todo el tiempo, pero rescatémoslo. Yo creo que podemos hacer cosas muy interesantes con el uso de la participación de los sectores. Mauricio. Sí, en este aspecto de habilidades no técnicas, pues yo prefiero, ya saben, algunos que están acá, yo prefiero llamarlas no técnicas que blandas. Me parece que blandas le quita la importancia que tienen y es más como de la teoría administrativa, pero está la comunicación y en comunicación y simulación lo que quiero aportar es que comunicarse con elementos de protección personal y con los trajes de protección se ha vuelto un reto. Entonces, el poder incorporar, pues nosotros no somos los países, cuando veamos las fotos iniciales que tenían el traje con el color para cada profesión y tenían intercomunicadores por dentro de los papers para hablar entre ellos. Entonces,
creo que aquí el volver a escribir, el utilizar los tableros y los vídeos de los cubículos de unidad de cuidado intensivo para escribir las órdenes, los números de manera detallada para evitar los errores que se presentaban por no podernos escuchar bien por los elementos de protección personal. Vale la pena que sean escenarios que llevemos a nuestros entornos virtuales y a nuestros entornos de simulación, porque realmente pues nuestra área de simulación es sinónimo de seguridad y muchas de las cosas que están pasando ahorita por comunicación inefectiva están afectando la seguridad por errores graves que se puedan presentar al no tener buena comunicación. Entonces era para atarlo ahí al tema de habilidades no técnicas. Buenísimo, Mauricio. Estamos avanzando a la última pregunta y acá tenemos un dilema porque hay varias preguntas y Paulina tiene que decidir cuál va a ser. Así que le vamos a dar unos segundos a Paulina. Esto queda entre nosotros, Paulina, ¿no? No, ya lo tenemos muy claro y es el tema de las expectativas, o sea, ¿qué viene desde lo que ustedes tienen planeado para el 2021 en sus centros, en su país, en los hospitales para quienes sean clínicos? ¿Cuál es la expectativa desde la simulación para el 2021? ¿Qué pasará con las prácticas? ¿Vamos a seguir con intermitencia en la presencialidad? ¿No volveremos a cerrar? O sea, ¿cómo ven las cosas desde el centro en que ustedes están? ¿Qué va a pasar cuando se terminen las fiestas de fin de año y tengamos que volver a retomar nuestras actividades académicas? Bueno, yo puedo comenzar porque Por favor. yo estoy muy positivista, entonces yo quiero acreditar que vamos a retornar, ¿cómo se dice? Reanudamos, ¿cómo se dice? Reanudar. Cuando volvemos, pienso que podemos volver para la escuela a hacer simulación, pero teníamos que estar preparados, sí, para lo cambio otra vez, porque no lo sabemos. Ahora nosotros decimos que no es de una semana para la otra, es de hora para hora, porque a todo el momento hay una noticia de que en el servicio que un estudiante está a hacer la clínica en el hospital, nos ha telefonado a decir que los estudiantes tienen que ir para la casa porque tiene estado con un paciente que está positivo, entonces tiene que ir profilácticamente, sí, de cuarentena. Y toda hora he visto que está a pasar porque tenemos muchos profesionales también positivos, pacientes positivos, entonces teníamos que pensar que tenemos que ser realistas. Bueno, pero yo estoy positiva y quiero acreditar que vamos a intentar continuar con la simulación presencial. Tenemos estrategias porque he aprendido mucho, que tenemos algunos cambios de cuestiones sanitarias, de restricciones de estudiantes en centros de simulación, la formación también de nuestras personas que trabajan con nosotros, que no son docentes, no son profesores, son funcionarios también, que es necesario. Entonces, creo que vamos a poder hacer simulación con calidad y con aprendizaje buena de estos meses. Pero si tuviéramos que volver a la casa otra vez, tenemos que volver a telesimulación y volver a escenarios que ha construido en este tiempo, que trabajamos mucho en escenarios de competencias no técnicas, nominadamente, como Mauricio decía, que la comunicación de malas noticias. Nuestra escuela es solo de enfermería. Bueno, la entrevista al paciente, los pacientes estandarizados también tenemos muchos, con vídeos, con casos clínicos reales. Entonces tenemos que estar preparados para todo, porque hoy a mañana es muy diferente. Entonces no podemos tener certezas de nada en este momento. Bueno. Gracias que eras positiva, Verónica, porque sí, si eras negativa sí, no sé qué nos siempre, esperaba. Siempre bueno, positiva, bueno. siempre. Bueno, Mauricio, Alejandro, Jorge, ¿algún comentario?
Creo que en abril estamos, voy a ser positivo también, creo que en abril estamos de regreso. Seguramente cada país tiene su realidad, creo que nuestra realidad más dura está por venir y es diciembre, enero, febrero, y que nuestra recuperación, si todo es como se prevé, estaríamos en abril iniciando nuevamente la actividad presencial. Seguramente el 18, por eso lo marqué, se corte toda presencialidad, pero justamente es el cierre de año electivo, y por lo tanto eso creo que va a ser más un corte social, ciudadano, pero que no afecta al quehacer académico. Y tal vez se aplace un poco el inicio de la presencialidad de marzo. Eso, aunque todavía no hay nada escrito, es mi apreciación personal y de muchos colegas que están cerca mío. Bien, bien. Esa es la idea. Jorge, Mauricio. Todo Mauricio, para la cortesía. Gracias, Jorge. Creo que el 2021 yo lo he denominado el acordeón. Para los países de bajos y medianos ingresos, en nuestra región la realidad es distinta. Las expectativas de la vacunación es bien diferente en nuestra región. Y vamos a tener periodos de alternancia de cierres donde vamos a tener que volver a sacar todos los elementos virtuales a periodos donde por las condiciones que hemos vivido se van a tener que dar las aperturas y vamos a fortalecer los escenarios presenciales. Entonces yo creo que vamos a estar en un acordeón, vamos a tener que entrenar más gente en nuestros centros porque las incapacidades impactan mucho y lesionan mucho las prácticas. Entonces, cuando vamos a retornar a la presencialidad, perder uno o dos miembros del equipo, sobre todo a nivel de las personas que más aportan, que son nuestros grandes colegas, los que hacen lo que se genera labores técnicas del textil, del técnico de simulación, a veces se vuelve irreemplazable lo que podemos tener a través de ellos. Entonces, vamos a necesitar capacitar más gente para poder reemplazar el recurso humano y estar trabajando en ese acordeón. Buenísimo, Mauricio. Jorge. Bueno, tal vez soy positivo en cuanto a que vamos a volver a trabajar la presencialidad poco a poco. Nuestro país ha tenido una debacle económica bastante importante, por ende no podemos cerrar más la economía del comercio y demás, por ende poco a poco volveremos. Algo que siempre me ha parecido necesario recalcar en estos momentos de crisis, digamos, es que en río revuelto ganancia de pescadores. Así que hay que empezar a tomar qué hemos aprendido de esta situación, qué debemos cambiar y ser resilientes. Decía Churchill, ¿verdad?, que una buena crisis no se debe desperdiciar. Así que hay que aprender, debemos salir avante entre todos como país, como equipo de simulación, como sociedades, etc. Es momento de empezar a pensar en los diferentes ámbitos, como decían los compañeros, dónde vamos a trabajar de aquí en adelante, dónde debemos reforzar nuestros centros, a nuestro personal. A la parte de la academia es un hecho de que vamos a implementar investigaciones, mejoras en nuestros procesos internos con ellos, de capacitación, de entrega de información, uso de recursos universitarios o también traer personas semipresencial. Ahí se va haciendo una estructura. Hay que también determinar, ¿volvemos con todo al mismo tiempo o vamos a volver paulatinamente ciertos sectores? A veces el que mucho quiere abarcar poco aprieta, así que creo que es mejor ir planificando un retorno seguro primero, luego la parte presupuestaria, como mencionaba Paulina, también tener en consideración dónde debo movilizar esos recursos para obtener un flujo constante de suministros y luego la simulación pueda mantenerse constante en el tiempo. Por ende, todo lo administrativo también es importante que hacer reuniones de equipos para establecer hacia dónde debemos trabajar los diferentes aspectos. Obviamente, tenemos mucho trabajo que hacer desde las líneas de investigación también a lo interno, porque
Esto nos va a dar luego resultados que a la larga vamos a poder implementar este año, el año siguiente. Esta crisis o esta situación COVID sabemos que va a durar un tiempo más hasta que el resto del planeta esté vacunado, y eso no va a ocurrir en un año. Así que hay que pensar en metas a corto, mediano y largo plazo, siendo siempre consecuentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Sí es muy importante siempre tener el respaldo universitario si es que es un centro de este tipo, el gobierno también, si nos está escuchando en algún punto para reuniones para atraer al personal médico de enfermería que están ahí al pie del cañón y que estén recibiendo capacitación, sacarlos un poco de ese sitio encerrado de batalla. Y también recordar que somos humanos, que también nos afectamos como docentes, que eso que estamos viviendo a diario también lo vamos a manifestar en nuestras simulaciones. Nuestros estudiantes también nos van a estar diciendo constantemente sus problemas, sus características de área de vida, de trabajo, ¿cómo se llama?, de aprendizaje, donde el encierro de la pandemia nos está afectando a todos, como bien decía Mauricio. Es hora de aprovechar todas estas situaciones y aprender de la crisis. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, estamos cerrando ya y apelando a su extraordinaria capacidad de síntesis y empezando por las damas, como muy bien dijo Paulina, les vamos a pedir si nos ofrecen un último concepto en aproximadamente un minuto que a ustedes les parezca que pueda cerrar esta presentación, como aquellas cosas que les parezca deban tenerse en cuenta que llegaron con COVID y que podemos continuar posteriormente. ¿Qué nos deja? Verónica, tenés aproximadamente un minuto para cerrar y es todo tuyo. Solo quiero agradecer toda la oportunidad que me ha dado y todas las reflexiones que ha escuchado, que fue para mí muy bueno y que es un gusto, ¿se dice gusto? Correcto, sí. Un gusto estar con todos estos panelistas, que es muy bueno. No lo conozco todos, pero algunos de nombre, pero solo conocía a la Paulina, pero es un gusto. Muchas gracias por todo. Gracias a vos, Verónica. Se cuiden. Por supuesto. Sí. Los varones que siguen. Más allá del agradecimiento a todos y el placer de estar con ustedes, creo que nos tenemos que llevar como grandes conceptos la plasticidad que los docentes debemos tener para adaptarnos a las circunstancias y contagiar esa plasticidad al resto de los colegas. También hay que hacer un reconocimiento a todos los equipos académicos que nos han apoyado y que han hecho el cambio más allá de las generaciones, y que creo que eso es lo que quedó. Si hablé de apalancamiento, si el colega habló de resiliencia, y bueno, pues eso vino y se quedó. O sea, ya los que ingresaron a la simulación no se van de la simulación, la van a seguir para adelante. Por lo tanto, el grupo es mucho más grande, el reconocimiento del Estado, o sea, hablando en mi país, es superior netamente. Hemos tenido la suerte de contar con mucho apoyo estatal. Tuvimos hace muy poco tiempo que traer tecnología desde Alemania y tuvimos el 100% de exoneraciones tributarias. Eso quiere decir que realmente tuvimos un apoyo importante y un reconocimiento a nuestra labor del punto de vista de facilitarnos los medios económicos para que esto se diera. Y el área de telesimulación no llegó para irse, sino que llegó también para quedarse. Por lo tanto, que todo es un sumar, y bueno, me parece muy positivo para después de la crisis. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Esa sensibilidad política es contagiosa, Alejandro? Después vemos la parte del lobby. Bueno, no me animo a decir a quién le toca, si a Jorge o a Mauricio, así que lo dejo abierto. No quiero generar un problema internacional ahora. Adelante, Jorge. Muchas gracias. No hay ningún problema, al contrario. Muy agradecido por la invitación. También con todos los colegas en diferentes momentos hemos compartido con la mayoría.
Igualmente, Verónica, mucho gusto, no la conocía. Bueno. Luego, ¿en qué se quedó del COVID? Pues todo, la verdad, la simulación se modificó. Yo voy a decir que tenemos un mundo antes y después del COVID. Yo creo que también la simulación era una antes y ahora después del COVID. Bien, hemos entendido ya por lo que han comentado los demás compañeros que se ha vuelto más necesaria, más evidente la importancia del uso del entrenamiento tanto en el pregrado como en el posgrado y en el continuo de nuestro personal sanitario. Por ende, esta es la oportunidad y el momento para que nos hagamos ver en nuestros diferentes países, regiones, y la simulación virtual ya se llegó a quedar, no la vamos a quitar. También la realidad virtual, hay que seguir trabajando más sobre ella, incorporándola a los currículos académicos, también el currículo oculto del docente, seguirle dando esa capacitación para que podamos disminuir esas diferencias generacionales o de tecnológicas que mencionaban, y siempre tomando muy en cuenta el favor y el acompañamiento del equipo técnico que siempre está con nosotros en el área de simulación. Ellos también se han cargado mucho de trabajo ahora. Como bien decían, estar recibiendo indicaciones a distancia no es fácil, menos saber interpretar, ejecutar lo que las demás personas desean. Es todo un reto. Así que volteemos un poco la mirada hacia adentro y también fortalezcamos al equipo de simulación de esa área. Y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Mauricio. Gracias. Sí, pues al comienzo nos habíamos preparado como para una carrera de 100, 200 o 400 metros. Pensábamos que esto iba a pasar rápido y la vida iba a volver a lo normal, pero nos estamos dando cuenta que esto es una maratón. Quedan grandes retos en el tema de técnicas de simulación que permitan el desarrollo de habilidades psicomotoras. Para nosotros ha sido bien difícil ese componente. Y el de entrenamiento de más instructores para poder manejar la gran avalancha de educación bajo esta modalidad que se viene, porque realmente con el staff habitual que estábamos acostumbrados a trabajar en el modelo presencial, ha servido para la contingencia, pero no va a servir para el modelo que nos espera en el pospandemia. Entonces, dejo esos comentarios de cierre y deseándoles a todos unas felices fiestas navideñas, un feliz año, y que por favor nos cuidemos mucho y que continuemos con salud. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su presencia y participación los expertos. Lamentamos que Elio no haya podido bajar del avión. Espero que lo haya con suerte. Y Federico, damos la palabra para el cierre, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Tato. Bueno, muy breve. En principio, agradecer a Mauricio, a Jorge, a Verónica y a Alejandro por su tiempo, por su compromiso, por sus ganas de compartir sus experiencias, sus visiones. Agradecer también a todos los que han participado y se han sumado a este ciclo de webinares. A todos los profesionales y colegas que han compartido, ¿no?, como disertantes también este espacio. Muchas gracias, este espacio es de todos. Lo hemos construido con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con ganas de comunicarnos, de intercambiar, de aprender, de resistir, de adaptarnos a este cambio brusco. Muchas gracias a todos los colegas y compañeros de la Comisión de Educación en Línea de FLASIC, Tato, Paulina, Iván, Pablo, Guillermo, Juanchi. Gracias al apoyo permanente de la mesa directiva a través de Andrés Díaz Guío. Y bueno, no queda más nada que decirles, invitarlos a continuar. Este ciclo termina hoy, tarde de simulación en tiempos de pandemia, pero el año que viene seguramente iniciaremos nuevas actividades en FLASIC. Seguramente también va a haber un ciclo de investigación, ¿no?, que va a continuar este primer webinar que tuvieron hace poco. Y bueno, seguramente esta comisión seguirá produciendo espacios para fortalecer esto que nos gusta, que es la simulación, y para fortalecer el espacio de América Latina en simulación, que me parece que también es algo muy importante para todos. Así que nada, lo mismo, me sumo a los deseos de unas felices fiestas y empezar el siguiente año lo mejor posible. Les mando un saludo enorme y fraterno a todos los participantes. Un abrazo, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades.
Felicidades. Gracias. Felicidades.